Bueno, continuando, vamos aquí, siguiente tipo, ella es Expresiones algebraicas racionales. Tienen bien. algunas variables en el denominador. Bueno, como bien cuando vimos este conjunto, ¿cómo es este conjunto? Ya vimos ese conjunto. Eso es cuando se veía esto, que P, digamos P dividido en quién? P dividido en Q, donde Q exactamente, Q es distinto de cuánto. Donde Q es distinto de cuánto. En una división, estamos en una división. ¿Quién viene siendo esa división que no se puede? ¿Cuál viene siendo esa división que no se puede? Que no está definida. Digamos, 25 dividido en cuánto no se puede. Dividido entre 30. Sí se puede. No. Sí se puede. Entre 0, profesor. Exactamente. Muy bien. Esa división no está definida. Sea quien sea aquí, sea quien sea P, dividir en esta cantidad, eso no está definido. Bien. Entonces, vemos que aquí tenemos un punto específico donde vemos que tenemos, suponiendo que todo esto aquí es P y que eso está dividido en Q. Supongamos que Q sea -2. En cambio, veamos qué pasa con este tipo. Estas son quienes. Expresiones algebraicas irracionales. Cuando ya vimos este tipo de conjuntos, ¿quiénes vienen siendo ellos? Básicamente, cuando están contenidos en una ¿qué? Una potencia. división. ¿En una? Potencia. No, ojo, en una. División. División. Una raíz. Exactamente. Cuadrada. O también cuando veíamos eso que significa pi, que son cantidades que tienen, o sea, después de una coma tienen enésima cantidades y no se dan mediante una secuencia, digamos pi. Bueno, como vemos aquí, tenemos esta donde vemos que evidentemente sí se da mediante este tipo, ya que tiene que cantidades que, o contiene que. Expresiones radicales. Exacto. Bueno, antes que continuemos, tomemos este punto, digamos, yo doy esta. ¿Esta viene siendo de qué tipo? Vamos. Joan. ¿De qué tipo es esa? ¿De esos tipos que hemos visto? Irracional.
Justifíqueme. Por el exponente que lleva la A. Ah, muy bien. ¿Ese exponente es qué? 2 Es quintos. irracional. 2 Exactamente. quintos. Y vemos que acá que ese exponente es ¿qué? Racionando entero. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto de aquí? Que si uno hace esa división, allá tengo 2 quintos, sí, 2 dividido en 5, eso no da exacto. Como no da exacto, entonces no es de este tipo, obviamente. Ya que si yo divido aquí, digamos, suponiendo que aquí sea 10, 2 cuartos. 10 dividido en 5, ahí sí me da 2. Como me da 2, entonces ya no enseguida no es de este tipo. Ahí sí no es de este tipo. Bueno, en este caso entonces, suponiendo que aquí yo tenga 10, hagamos una suposición que aquí yo tenga sea 10. Entonces, ¿de qué tipo viene siendo? Supóngase que yo aquí tengo 10 quintos. Entonces, ¿de qué tipo queda? Entera, profe. Muy bien. Entera, ¿no? Exactamente, ya que eso me está quedando así. Un exponente 2, ¿sí? Más 7b más 2. Muy bien. Bueno, siendo así, vamos dando continuación. Siguiente subtema de este tema específico. Vamos. Valor numérico de una expresión algebraica. El valor numérico de una expresión algebraica es el resultado que se obtiene de sustituir la parte literal de la expresión algebraica por números determinados y aplicar las operaciones indicadas en la expresión. Ok, ¿qué se entendió de ese concepto? En sí, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? Vamos. Se sustituye la parte literal de la expresión algebraica. O sea, en un poquito que se entienda más, se sustituye, se cambia. ¿A quién? La parte literal, o sea, la letra. Exactamente. ¿Mediante quién? Una expresión algebraica, o sea, números determinados. Exactamente, que si yo tenemos una y yo digo, ¿no?, que X sea idéntico a 2, entonces donde usted vea una X, me cambia X con un 2. Por un 2. Y obviamente hace que, La operación. pues que estén dando. Tomemos entonces este punto. ¿Qué me están pidiendo aquí? Para calcular el valor numérico. De todo esto que me dan, de todo esto, cuando A sea ¿qué? Ojo, cuando A sea Igual a 4. y que B sea Igual a 2. bien. Entonces, paso 1, ¿qué se hace? Se sustituye, se cambia a A La A por 4 y B en 2. por 2. Entonces, iniciamos aquí. Vean, comencemos aquí. A con exponente 2 ya no viene siendo A, sino que queda siendo ¿cuánto? 4. Vean, ¿sí ven? ¿Sí? Dividido Y en cuánto. B, Dividido en y cuánto. B con exponente 2 ya no es B, sino que es 2. 2. Vean, 2 con exponente 2. Signo, vean, signo más. ¿Sí? Continuamos. Esto viene siendo un coeficiente, queda idéntico. Y como sabemos, estos dos aquí, ellos están ¿qué? Multiplicando. Bien, puntico. Vamos con B. B se sabe que es ¿cuánto? B se sabe 2. 2, entonces nos queda B con 2 con exponente 2.
Y todo eso dividido en A, que A se sabe que es 4. con exponente 2. Ok, y todo eso que hemos obtenido, vean, todo eso está dividido mediante A con exponente 2. Ya ustedes saben que A es 4. obviamente con esa potencia de 2. Y vemos que eso a su vez nuevamente está dividido. Ojo, aquí 8 no cambia, quedó indicado 8. En cambio, B se sabe que B es 2. B es 2. Entonces, como paso, continuamos aquí, más todo esto está sumado aquí, a B. A se sabe que es cuánto 4. y B 2. Bien. Más, Multiplicando. Más ¿sí? Más, 4 sobre 2. exactamente, A dividido en B. 4 sobre 2. Bueno, entonces, en este paso, ¿qué hemos hecho? Únicamente, ¿qué hicimos en ese paso? Cambiar la parte literal por números. Exactamente. Esos datos que se estaban diciendo que cambia a y cambia a B en tanto. Ok, no hemos hecho más nada hasta este punto. Después, siguiente paso que se hace, Profe, se multiplica. pues sí, ya se hizo, se sustituyó y después se hace ¿qué? La operación como tal. Indicadas. Y vamos aquí. Esta potencia de aquí, ¿cuánto me da? 16. Obviamente, con ese exponente 2 no da 8, ojo. No veo, profe. 4 por 2, 6. ¿Cómo? Exactamente, es una potencia, no que me digan que eso da 8, ojo con eso. Me da 16, vemos que da 16. ¿Está dividido en cuánto? ¿Cuánto da esta potencia de aquí? 4. Obviamente. Todo eso adicionado. Ojo, aquí se hace cuando tenemos este casito, se hace potencia. ¿Cuánto da esa potencia? 4. 4. Entonces, ¿cuánto da todo? 16. 16. Ojo, se inicia con potencia y después Primero se multiplican las potencias y luego se multiplica con el que está al lado, con ese coeficiente. con el coeficiente. Y eso dividido en esta potencia, que también da, ya se dijo que daba 16, ¿sí? Ujú. Eso, nuevamente, esta potencia ya se sabe que es 16. Y esto Y aquí, 8 por 2, 16. 16. Bien, ¿cuánto da esto 4 de por aquí? 8. 8, vamos aquí. Eso evidentemente es 8. Y en este momento, bueno, dejemos esto indicado. Todavía no hagamos esa división. ¿Qué se sabe que es un 2? Bueno, dejemos eso indicado aún. Después, vamos acá. Siguiente paso. Efectuemos esta división. ¿Cuánto da esta división de aquí? 4. 4, profesor. Vemos que evidentemente nos da eso. Adicionado o sumado. ¿Cuánto da esta división de aquí? 16 dividido 16, 1. 1. Y nuevamente, 16 dividido 16, 1. 1. Bien. Más 8. Más 8. Más 8. Y aquí si efectuemos esa división. ¿Cuánto da esta división de aquí? 2. 2. 2. Ok, entonces aquí ¿qué tengo? ¿Cuánto da esta suma de aquí? 5. 5 dividido 1, que 5 dividido en 1 son ¿cuánto? 5. 5. 5 más 8 más 2. 5 más 8 más 2. 15. Eso es 15. ¿Dudas con esto? ¿Quién tiene dudas? ¿Dudas o me Profe, hasta el momento no hay dudas.
Regáleme un ratico para terminar de copiar el Ok. concepto de valor numérico. Subo entonces. Sí, profe, Sí. por favor. Ahí. Ahí, profe. Me avisan. Profe, una pregunta. Cuénteme. Cuando nos coloque un ejemplo como este que acabamos de realizar, usted nos dará el valor por el cual sustituiremos las letras. Exactamente. Yo digo sea X tanto, sea Y tanto, A tanto, B tanto. Para un momentico, profe. Voy a hacer una cosa acá. Listo, profe. Ya, pero todavía no. Un momento. Ya. ¿Ya? Sí. En el siguiente tema de esta unidad, bueno, en este caso, iniciemos con un caso específico o un subtema de este tema y después vemos su definición. Eh, Monomios. Iniciemos con monomio, veamos un pequeño concepto, una pequeña definición. ¿Qué nos dice? Un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término, ¿Consta de qué? Ok, formado por el producto de números reales y las potencias de exponente entero positivo de una o más variables. así es. Entonces veamos quiénes están en un monomio. Todo esto viene siendo un monomio, ¿ok? Tenemos esto que es un monomio. Vemos que en ello no hay una, digamos que no hay un signo más, no hay un signo menos. Pueda que antes de este coeficiente, vean que todo esto se llama coeficiente. Aquí estoy indicando que pi también viene siendo un coeficiente, ya que uno exactamente sabe cuánto viene siendo pi. Que pi es cuánto. 3,1416. Exactamente. Entonces ya se sabe, entonces todo esto viene siendo ¿cómo se llama todo esto? Un solo término. No, hasta aquí, y todo eso se llama coeficiente, ¿sí? En cambio, estas de acá vienen siendo ¿quiénes? La parte literal. Ok. Además de eso, veamos aquí. ¿Qué nos dice que tengamos en cuenta aquí? ¿Qué se tiene en cuenta en un monomio? ¿Su qué?
El grado absoluto. ¿Qué nos dice? El grado absoluto de un monomio corresponde a la suma de todos los exponentes de las variables. Suma de quién. De todos los exponentes. Exactamente. Entonces, tomemos este mismo punto y veamos cuánto viene siendo en este punto. Sumemos todos esos exponentes y cuánto se obtiene. Aquí, sumamos estos exponentes, ¿cuánto se obtiene? ¿Cuánto? 1/3. ¿Cómo? 1/3 por 3,1416. No. Oh, No. estamos sumando La sumando. exponentes de quién. De las variables. En este caso, ¿son quiénes? Los. La suma, profesor. Sí, aquí me está diciendo que es una suma. ¿A quién estoy sumando? A esos exponentes. ¿A qué exponentes estoy sumando aquí? ¿A qué exponentes? Profe, el 2, ¿no? Este 2, ¿con quién? Con el 1. El 1, ¿Qué 1? Este de aquí. el que tiene la H. Sí. Exactamente. Que este de pi no se suma. Son estos dos, ya que esta viene siendo ¿quién? La parte literal. Bueno, si hago esa suma, Punto, profesor, enseguida. ¿cuánto se obtiene? 3, profesor. Exactamente. No es nada más. ¿Qué más nos dice? Si dos o más monomios Tienen el mismo grado absoluto, son homogéneos. si De no lo tienen- contrario, Exactamente. son heterogéneos si no tienen el mismo grado absoluto. Entonces, veamos aquí un puntico. Como vemos aquí, ¿esto es o no es un monomio? Obviamente que si vemos aquí me dice enseguida que sí es un monomio. Veamos acá. Si viene siendo y usted justifique si es o no es un monomio. Sí, profe, es un monomio porque tiene dos variables, la X y la Y. Sí, puede que tenga una, puede que tenga 5, eso no cambia. Después que tenga, todo bien. ¿Cómo usted sabe si es un monomio? Vean, aunque tiene un signo menos, ese signo menos está antes de ese coeficiente. Cosa que si yo tengo esto, 7/5 menos eso mismo que tenemos aquí, ya aquí sí no viene siendo un monomio. Ese signo menos me está dividiendo todo esto en dos cantidades, cantidad 1 y cantidad 2. ¿Sí? Entonces, es muy distinto que ese signo menos esté antes o que esté en esa mitad. Es muy distinto. También vean esto. Aunque únicamente tengo una cantidad, sí, tengo una cantidad aquí, me está diciendo que no es un monomio
ya que mediante una potencia, cuando yo tengo, digamos, m con un exponente negativo, esto mediante una potencia, ¿cómo me queda? 1 dividido en esa misma base con ese exponente positivo. Y ya se dijo que cuando hay exponentes negativos, ¿de qué tipo es? Irracionales, profe, ¿no? Y acá me están diciendo, ojo, acá me están especificando monomio. ¿Sí? Bueno, no nos metamos con eso ahí. Veamos estos que tenemos aquí, estos monomios. Estos dos monomios. Y veamos si son homogéneos o no. ¿Cómo se sabe eso? ¿Hallando quién? Grado absoluto. Que ya se sabe que eso se hace mediante una suma de esos exponentes, que en este caso sumamos aquí exponente 1 más exponente 2. Y veamos acá, sumamos estos dos exponentes, que ¿cuánto da esa suma? 5, profe. 5. 5. Como esos exponentes son distintos, entonces no son homogéneos, sino que son, Heterogéneo. eso es sencillo, básico, ¿sí? Profe, y si dado el caso, ambos hubiesen dado 3, entonces si fueran homogéneos. ¿Cómo exactamente? Mm. Bueno, continuemos con siguiente subtema de este tema, monomios semejantes. ¿Qué es semejante? ¿Qué entienden ustedes con semejante? Cuando se dice semejantes, Que son iguales. Que se parecen, Se profe. parecen. exactamente, son casi idénticos, ¿sí? O puede que sean idénticos. Idénticos. Veamos ese pequeño concepto. Si los monomios tienen la misma parte literal, Ok. se dice que son monomios semejantes. Basta que usted identifique esto. Si tiene ¿qué? La Tienen misma la parte misma letra. literal. O sea, Es que decir, si la tienen misma letra. A, si tienen B, y además de eso, si ambos tienen A y si ambos tienen B, suponiendo que sea A y B, y que además de eso también tengan esos mismos exponentes. Ojo, esos mismos exponentes, si cambia un exponente, inmediatamente no son semejantes. Y pueda que ellos tengan idénticos también, idénticos o no idénticos, su coeficiente. Esto no afecta en que ellos sean o no semejantes. ¿Ok? Veamos aquí un punto. Veamos aquí estos dos. Este punto, este y este. Vean que ambos tienen X y ambos tienen Y, ¿sí? XY, XY, XY. Y en todos ese exponente es idéntico. ¿Qué cambia en este punto? Están cambiando estos coeficientes. ¿Okay? Como se dijo, eso no afecta en nada. ¿Sí? Y veamos esto. Aquí. Vean, aunque ambos tienen A, ambos tienen Y, ambos y XY, AXY, AXY, ¿qué No pasa? son semejantes. Son semejantes ya que no tienen ese mismo. Exponente. Exponente. Bueno, accedan nuevamente. Continuamos. Un momentico. Me activan video, tomo evidencia.